razón, que ahora veremos, y luego siempre nos movemos alrededor de dos normas que son importantes y que hay que, por lo menos, obviar. Son las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, empresas multinacionales y administraciones públicas, y el Foro Europeo de Precios de Transferencia, en concreto, el Código de Conducta sobre el mismo. Siempre nos movemos aquí entre dos principios, entre el principio del coste de cumplimiento frente al principio de la garantía en la comprobación por parte de la administración. Y ese equilibrio puede ser equilibrio, o a juzgar por quien lo vea puede no ser local. ¿De acuerdo? Y ahí es, lógicamente, la apreciación de esas circunstancias son las que planean siempre, sobre todo este mundo de exigencias, sobre todo de la documentación. Pero digo, he dicho al principio, no nos olvidemos, es decir, el problema quizá no esté tanto en la documentación como el hecho de la obligatoriedad en todos los casos de aplicar el procedimiento. Creo que a lo mejor ahí esa escrita es la que seguramente queda y que las directivas comunitarias permiten. De hecho, en el caso de Bélgica que he comentado, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas que le da la razón al Estado de Derecho. Pero, en fin, el camino está un poco largo. Evidentemente, ¿cuáles son las ventajas? Pues la posibilidad de tener una documentación armonizada, eso es cierto, una documentación armonizada interna y también externa, y para la utilización por parte de todas las administraciones públicas de un ámbito determinado, vamos a decir, los países con un cierto nivel o implantación fiscal. Tiene que haber ese equilibrio entre el coste en que incurre el sujeto pasivo y la utilidad que genera, y ese principio de proporcionalidad se recoge en la Ley 36, importante como argumento, en el artículo 3 de la Reforma Tributaria, que no hay que olvidar. Y luego, pues, una modulación de la exigencia que recoge el preámbulo del artículo, de la Ley 36, de la Ley de Prevención del Fraude, y en estos dos documentos europeos que acabamos de ver, las directrices de la OCDE y el Foro Europeo, sobre precios de transferencia. Y ahí se establece el hecho de que hay que atemperar, atendiendo a estas dos circunstancias, las características de los grupos empresariales y el riesgo de perjuicio económico que se produzca. ¿Vale? Y las modificaciones que se han introducido a través del decreto ley y las modificaciones que se prevén ahora con el decreto giran sobre estos dos conceptos, como ahora veremos. La documentación es medio de prueba fundamental, no solo para el cumplimiento, sino también para defender la posible o no posible infracción, que ese artículo 16.10, pues lógicamente se las trae. Y luego, algo que no tenemos que olvidar, que vamos, nadie, que estamos hablando de una herramienta, no estamos hablando de un fin en sí mismo. En una herramienta, y la herramienta evidentemente debe ser doblemente proporcionada, por ser herramienta y por el peso que supone, la carga que supone que se prepara. Bueno, al final hemos comentado, hay algunas normas que no entrarán en vigor, en concreto el artículo 16, en ese apartado 3, que es el que se establece, lo he dicho mal, antes lo he notado mal, 16.2 de la ley, que es el que establece por primera vez la obligación de documentar las operaciones vinculadas y de poner a disposición de la administración esa documentación, sería ahora mismo modificada por el decreto ley 6/2010, que es lo que ahora veremos, a través de un segundo apartado que modifica y aligera de alguna manera esa pretensión inicial de manera tan generalizada para un tipo de operaciones concretas. Pero luego, claro, esto queda en suspenso. Es importante comentar lo siguiente. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades está en vigor para los ejercicios que se inician o se iniciaron desde el 1 de diciembre del 2006.